Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista. Amigas y amigos televidentes del mundo a través de radiointernauta.com y de nuestro canal de YouTube y las redes sociales, les habla Carlos Reni y hoy tengo la dicha, la suerte, digámoslo de esa manera también, porque no es fácil tener a Alberto Franceschi con nosotros, un político y empresario venezolano de gran trayectoria que ustedes, bueno, no hay tanta presentación que hacer, ya lo conocen ustedes. Bienvenido, Alberto, a radiointernauta.com. ¿Cómo estás? Ya, amigo Reni, una primera precisión. Será empresario arruinado, porque ya yo me vine de Venezuela, ya había perdido casi todo. Terminé de ingerir lo que nos quedaba con la familia acá exilada y, digamos, sin ningún ingreso que hubiese sido extraordinario por una gran prosperidad anterior. Porque en Venezuela, para tener mucho dinero, tiene que haber tenido o plata de cuna o ser ladrón, o ser político profesional, ¿no? Esas son las grandes fortunas de Venezuela. El resto que tuvimos que trabajar para comer o ser empresario, pequeño, mediano, pero que arriesgábamos las cosas en nuestra cotidianidad, como era el caso mío, que era productor agropecuario. Bueno, salimos de allí casi con la tabla en la cabeza y lo que nos quedó terminó aquello consumiéndose, ¿no? Como es lo lógico que le pase a mucha gente que tenía ingresos significativos y sin embargo hoy no tienen nada en el extranjero, ¿no? Alberto, bueno, eso para aclarar entonces lo de empresario, sí. ¿no? Claro. Alberto, pero ¿cómo fue ese inicio, digámoslo, de tus ancestros? Tú vienes de origen italiano, ¿cómo? Háblanos un poco. Sí, la isla de Córcega. Ajá. Eso, yo soy nieto de inmigrantes corsos. Ya. Y los corsos, como los de Malta y los de otras islas por allí del Mediterráneo, pues sobre todo los corsos, eran de apellidos italianos, aunque había un dialecto, lo hay todavía, un dialecto corso, que es muy emparentado con el genovés y con otros dialectos italianos, pero Italia por allí Córcega hacia 1720, 30 por allí, la agarró Francia, porque 10, 20 años antes de nacer Bonaparte, que es el más famoso de los corsos, se anexó Francia, ese territorio. Desde entonces es francesa. Hay, por supuesto, un movimiento corso por la independencia, pero sin mayor posibilidad, porque siendo parte de la República Francesa, ya desde la Revolución, aquello no tiene retroceso posible, porque es la unidad de la República la que cuenta, ¿no? Claro. Entonces, estos corsos emigraron a lo largo del siglo XIX, unos pocos. Hay por allí incluso un general, un coronel Bolívar en la guerra de independencia al lado de Bolívar, que le deja a Bolívar el cuidado del, ¿cómo se llama aquello, chico? De Santa Ana, el parque de Santa Ana. Había un coronel Franceschi por ahí. Y también había generales de la Revolución Francesa. Ahí hay uno en el Arco de Triunfo. No creo que estoy dándome, ¿cómo se llama? Bombo y platillo en mi apellido. No, es un apellido como decir Sánchez en Venezuela, como decía Olivares, Olivero, qué sé yo. Pero es un apellido común en el norte de Córcega, en el Cabo Corso, que llaman. Claro. Y los emigrados corsos vinieron hacia New Orleans, en los Estados Unidos, que era francesa, esa parte, hacia Puerto Rico, y muchos hacia Río Caribe y Carúpano, en el estado Sucre. Y allí se quedaron, fundaron una floreciente familia comerciante y tal. Ellos allá en el Cabo Corso eran navegantes, ¿cómo se llama? Pescadores y tal. Y eso les animó, me imagino, a cruzar el Atlántico, unas goletas propias que se decía tenían. Y bueno, y otros ya más con los transatlánticos, así, en esa palabrota no existía, pero sí existían barcos que cruzaban el Atlántico hacia las colonias, hacia las economías semicoloniales del Caribe, y ahí vinieron muchos. Sí, yo conocí. Muchos se quedaron entonces en el oriente y después emigraron hacia el centro. Incluso tengo amigos, Alberto, que pasaron, ya nacieron en Italia y pasaron en barco, ¿no? A Venezuela incluso. Ya.
Sí, sí, sí. Entonces los Franceschi de Oriente fueron emigrando hacia el centro, hacia otro y hacia el sur y oriente de Venezuela, y consiguen los Franceschi por ahí regados. Unas viejitas por allá, supe que había en Sarasa, que eran unas muy finitas señoritas de Canarias, perdón, Bueno, de Córcega. En Río Caribe había mucho, pero quedaron también en Caripe, el Guácharo, en Ciudad Bolívar. exacto. Había, por ejemplo, yo recuerdo una vez, ¿tú te acuerdas? Estaba muy chamo cuando eso. El caso aquel Okay. de Lesbia Biaggi. Sí oí El algo de... caso de Lesbia Biaggi, Ajá, que era sí, sí. hermana del cura Biaggi. Bueno, esa estaba casada o era novia de un Franceschi, por ejemplo. En la historia, pues no. Tú consigues ese apellido por ahí en rarezas, ¿no? Ahora, Pero sí lo conseguí. Franceschi, ya que estamos hablando de tus orígenes, de la posibilidad de cómo fue que, bueno, emigraron los italianos, europeos a Venezuela, ¿cómo nació en Alberto la parte política? O sea, su deseo de incursionar en la política. ¿Cómo fue que nació eso? ¿Cómo fueron sus comienzos en Venezuela? Sí, el comienzo es un cura, digamos, muy inteligente y muy humano. No porque todos los demás no seamos humanos, digo, esas características de bondad personal. Un cura, Juan Bofelli se llamaba, de mi pueblo, que nos inspiró a muchos de los jovencitos y tal a militar la juventud católica y tal, ¿no? Y entonces éramos militantes cristianos, familia copellana de origen, entonces era también por ancestros, era copellanos calderistas, y eso me llevó a la juventud revolucionaria copellana, se decía en esos años mozos. La verdad que han debido ser más bien juventud ultracatólica, nacionalista. No, nacionalista no eran pitiyanquis o más bien proeuropeos. Era una corriente, la corriente social Social cristiana cristiana, original exactamente. Eso le de debe decir. Caldera era conservadora, católica. Ah, Y entonces después, con las desavenencias de la juventud, me hice demócrata cristiano militante, me fui a Chile, me mandaron allí mis amigos social cristianos a conocer la revolución de Frei, y allá vine con las tablas en la cabeza, decepcionado de la tal caramba. revolución de Frei y habiéndome hecho marxista. Mucha gente no entiende que el haberse hecho marxista no significa haberse hecho, digamos, de una especie humana detestable y maldita, sino era parte de las corrientes ideológicas dominantes en la época de mi juventud, y que el que sea una persona, perdona, no es pedantería, relativamente culta, significa que conocía el marxismo y había incluso tomado algunas ideas del sistema de ideas del marxismo. Eso hasta hoy me lo recriminan como si hubiera sido un pecado, Bueno, mortal. es una opinión muy personal, ¿no, Alberto? Yo creo que Ajá. la ideología no es tanto el mal de la política o de la realidad de los países, sino es cómo se emplea realmente una política. O sea, es decir, puede existir un socialismo progresista. Sí puede ser, ¿verdad? Difícil Progreso. de creer, pero existe, Ajá. sí. Ok. Pero el socialismo marxista originario, que es de donde vienen las corrientes socialdemócratas y los ADECO y la Voluntad Popular, todo eso viene de la matriz socialista originaria. Bueno, pues yo era de la matriz socialista revolucionaria, la que parte no del anarquismo, porque el anarquismo no era marxista, era contrario al marxismo de la Primera Internacional. El marxismo leninista es contrario al marxismo socialdemócrata, y hay las dos grandes vertientes, la de los partidos socialistas de la llamada Segunda Internacional, de la cual son los ADECO, Guaidó, los Polvitos. Eso es socialismo democrático, dicen ellos, ¿no? Claro. Y la otra corriente era trotskista, leninista, trotskista, los maoístas en su época también. Y entonces los trotskistas eran refractarios, contrarios al estalinismo, triunfante en la Unión Soviética. Eran leninistas, pero Lenin se había muerto el año 1924, entonces quedaron como realengos. Los trotskistas, partidarios de Trotsky, pero figura de exilio y masacrados en la Unión Soviética. La gente no conoce normalmente esa cosa, que esa corriente de socialistas revolucionarios fue exterminada físicamente en la Unión Soviética, y su líder Trotsky fue asesinado en México en 1940, porque Stalin les tenía mucho miedo a que de la entrada de la Unión Soviética en la guerra saliera una crisis
en la posguerra y los troquistas tuvieran revancha. Preventivamente los mandó a matar toditos. Y una purga muy grande también en el Ejército Rojo. Resultado, el trotskismo quedó como una curiosidad entre los marxistas y se vuelve a ser muy fuerte en los años 60 en Europa oriental bajo el comunismo estalinista, porque la corriente, por ejemplo, que lleva a la constitución de solidaridad muchos años más tarde en Polonia, era una corriente originalmente trotskista, de la izquierda del Partido Comunista Polaco, dirigida por dos jóvenes brillantes llamados Jacek Kuron y Modzelensky. Eran dos líderes de la juventud y son ellos los ideólogos de lo que será Solidaridad, fusionado con una corriente católica muy fuerte que orientaba hasta el que sería después Papa de Roma y que siendo Papa de Roma estimuló mucho Juan Pablo II, que estimuló la corriente del sindicato Solidaridad. Pero al mismo tiempo, en Hungría, esos son los inspiradores, los trotskistas son inspiradores, de hecho, de la gran revolución de Budapest y de Hungría en 1956, aplastada por los tanques rusos. También son inspiradores pasivos, pero no eran notorios, pero sí había una influencia de ideas trotskistas en lo que se llamó la Primavera de Praga en Checoslovaquia. Y entonces todos esos movimientos en el este se confundían con los del este. La Revolución de Mayo del 68 francés está inspirada por trotskistas y era la UNEF, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, la dirigían los trotskistas. Allá fui a parar yo. Y allí me metí en ese lío de los franceses y entonces terminé siendo trotskista. Ese es un breve resumen, ¿no? De Alberto Así apretadísimo. Y ahora vamos a adaptarnos a la parte moderna, ¿no? A la modernidad y de esas tendencias políticas que siempre la política ha sido básicamente necesaria en la vida cotidiana de las poblaciones. Es que mira, tú has tocado un punto. Tú has tocado un punto que podemos hablar horas sobre eso. No es que te esté diciendo que no pueda decirte lo esencial. Sí, porque hay gente que dice, no me gusta la política, pero es que la política está ligada prácticamente a la realidad social y a la parte humanística, ¿no? Del vivir. Para mí fue un proyecto de vida. Yo no podría concebir la vida sin haber sido político. Exacto. Político en el mejor sentido del término, la comprensión de nuestras circunstancias, nuestra historia, de nuestro presente y visualizar nuestro futuro, solo puedo verlo desde una óptica política. Entonces, lo central de esta exigencia que me hace ¿y ahora qué eres? Sí, bueno, yo evolucioné, yo abandoné el marxismo hace 35 años y sobre todo a partir del fin de la Unión Soviética. Los trotskistas proponían la superación del socialismo estalinista, carcelario, socialismo genocida, y también del maoísmo, que era su versión oriental despótica de Mao Zedong. Bien, el trotskismo proponía la República de Trabajadores Libres. Esa era una utopía tonta, si se quiere, pero en todo caso fue la que uno abrazó en su juventud. Y ocurre entonces que yo dejo de ser trotskista en 1989, no por azar. Se derrumbaba la Unión Soviética, caía el muro de Berlín y todo lo que habían pronosticado los trotskistas sobre una revolución por la izquierda y democrática, etcétera, no ocurrió así. Yo era responsable por la corriente trotskista latinoamericana en el trabajo hacia apertura de organizaciones en los países del este europeo y en la propia Rusia, y me tocó constatar que venía una oleada por la derecha, una oleada por la restauración capitalista, y entonces yo me hice también partidario de esa corriente. Abandoné el trotskismo y fui partidario siempre entonces de que, bueno, que se hiciera lo que querían los trabajadores soviéticos y los trabajadores de Polonia, con su sindicato católico, Solidaridad, y con los trabajadores húngaros, etcétera. Yo no lograba conseguir personas para constituir una corriente de izquierda en esos países. Era porque todo venía por la restauración capitalista, que por cierto era uno de los pronósticos alternativos de Trotsky. Trotsky decía ya el año 38, o presenciaremos una revolución política porque los trabajadores expulsen la burocracia del poder,
o presenciaremos una restauración capitalista porque la burocracia en última instancia le capitula a la economía capitalista mundial. Y eso fue lo que ocurrió. Porque ¿qué es Yeltsin? ¿Qué es Gorbachev? Son gente que le capituló. ¿Qué es el Deng Xiaoping y cómo se llama el Xi Jinping etcétera? Son los capituladores chinos ante el capitalismo mundial. O sea, yo no tengo la culpa de que la historia haya agarrado por esos derroteros. Ahora, hablando de historia, Alberto, sí es bueno pensar en nuestro país, en Venezuela. ¿Cómo es la esencia? ¿Cómo ve Alberto Franceschi como político? ¿Cómo es la esencia de nuestro país políticamente ya? Hoy en día ya sabemos la realidad que estamos viviendo, la gran destrucción de nuestro país, político y social, y hasta moralmente nuestro país está sufriendo por los errores que se han cometido. Pero ¿cómo ve Alberto Franceschi la situación de la esencia de nuestro país políticamente? ¿Cuál sería el norte realmente que debió tener nuestro país o debe tener nuestro país después de todos los cambios políticos que han existido no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, Alberto? Ya. Mira, Reni, Venezuela tú no lo puedes ver por fuera de lo que se entiende desde una escuela española de Oviedo, que es una comprensión muy completa de la globalidad del mundo y de su historia. Nosotros somos parte de una dialéctica de imperios, es decir, formamos parte de una realidad mundial que moldeó nuestra historia y hoy por hoy no somos más, digamos, ni más integrados ni menos integrados a lo que es la realidad internacional que en 3 siglos la dominó España, después un siglo, el siglo XIX, la domina Inglaterra y nosotros somos tributarios de nuestras independencias logradas con la ayuda de Inglaterra para expulsar a España. Y al final del siglo XIX y entrando al XX, entramos entonces en la órbita norteamericana hasta el año 2000. Ese siglo último de Venezuela fue un siglo yanqui, desde Gómez hasta los Adeco y Copellanos, y llega Chávez al poder, desengancha de la órbita americana y nos convertimos en un país marginal, dependiente de una economía estatista, estalinista, de la peste totalitaria estalinista cubana, y de los chinos y de los iraníes ahora, y de las guerrillas colombianas. Es decir, se han concitado sobre Venezuela todas las plagas socialistas del mundo y nosotros somos un país peón de todas esas decisiones geopolíticas de esos imperios competidores del norteamericano y no necesitaron hacer ninguna guerra ni nada, sencillamente instalar al más clientelar de los políticos, al más, ¿cómo se llama?, venal y ladrón de los políticos, que es el señor Chávez, y acaudillando una élite militar sin principios, ni moral, ni nada, acaudillaron una burguesía que también se vendió por 4 reales y se vendieron para usufructuar el dinero robado del poder económico petrolero que tenía Venezuela. La chequera de Chávez determinó la compra al por mayor de todos esos grandes apellidos del este caraqueño y configuró la boliburguesía y los bolichicos, que es la criatura histórica del chavismo y el brazo político, la MUD, el Caprilito, el Leopoldito. Esos son digamos, las flores de invernadero de todo ese pasivo histórico social, de esa venta del país a los rigores del socialismo gobernante. Y la economía, mientras tanto, la acabaron, se la robaron toda. ¡Hey! El patrimonio venezolano está en las cuentas bancarias de sus ladrones que pasaron por la administración del Estado, sean chavistas o de la MUD. Recuperar Venezuela es expulsar esa maldición histórica que nos ha tocado vivir. Y, por cierto, las ideas del socialismo, ya desacreditadas antes que llegara Chávez al poder, ahora, para el que no quisiera creerlo, ahora lo puede creer a ciencia cierta, son ruinosas esas ideas porque colocan en manos de burócratas lo que debería ser el libre curso de la satisfacción de necesidades por la espontaneidad de la producción y la distribución libre de productos comprados a precios libres, en economía libre, de libre tránsito y de personas libres actuando en la producción. Al tú contener toda la riqueza de las libertades
de las libertades sociales y las meten en una caja comprimida allí de decisiones de burócratas malditos que han acabado con aquel país. Bueno, chicos, tú tienes esta historia de hambruna colectiva, de enfermedades, de desmantelamiento de las pocas cosas que funcionaba el Estado bajo los adéculos copellanos, y tienes la triste página de que cuando se le acaba el ingreso por cuestiones de producción, entonces apelan al narcotráfico, apelan a la depredación de los minerales, se alían con guerrillas extranjeras porque ni ellos mismos pueden controlar el orden de los planes allá en ¿Cómo comparas, Franceschi, por ejemplo, lo que sucedió, por ejemplo, en Panamá a finales de los 90, ¿no? Que cuando una dictadura también, en ese entonces, los Estados Unidos participaron activamente en recuperar de cierto modo la democracia. ¿Cómo ve, Franceschi, esa situación? ¿No? No, digamos que comparativamente es diferente, ¿no? Lógicamente es diferente. Sí, el tema de Panamá es que nos lleva a otros parámetros históricos. Panamá es una creación de los Estados Unidos, empieza por ahí. Exacto. Se le quita un pedazo de territorio a Colombia para ellos hacer su canal de Panamá y interoceánico, y entonces fundan Panamá. Panamá es una semirepública, sin embargo, ya hay. El problema es que el tiempo no solo cura heridas, sino que genera etos cultural y etos políticos. Nadie puede negar hoy que Panamá sea una nación. ¿Por qué es una nación? Porque hubo un Estado panameño que conformó una nación panameña distinta a Colombia. Nadie cree ahorita que Colombia y Panamá sean lo mismo. No, son distintos. Entonces, esa República de Panamá, que la funda Estados Unidos, de hecho, vivía condicionada por la existencia de ese canal, de la zona del canal, que era una zona de soberanía norteamericana. Cuando llega por petición de la clase política y económica panameña, cuando llega la petición de que se dé a Panamá su territorio completo, bueno, los Estados Unidos aceptan. Bajo Carter creo que se hizo las negociaciones, y entonces se le brinda a Panamá. Sí puede ser independiente y puedes usufructuar del canal, pero siempre y cuando no metas la pata, no te animes a creer que puedes decidir que allí tú controlas el canal ni nada por el estilo. Sí. Bueno, efectivamente, ya con el torrijismo era una forma de prechavismo, llamémoslo así. Sí. Torrijos edifica una semidictadura, porque en realidad no se puede decir que Torrijos fuera un sanguinario. Lo fue para algunos enemigos que lo mandó a mal matar y muchos presos, etcétera. Pero en estricto sentido no era, chico, el Torrijos es un niño de pecho comparado con Chávez. Sí. Bueno, entonces el torrijismo gobernó aquello con alguna fanfarria nacionalista de fondo y mucho nacionalismo de pacotilla total. Cuando pusieron en peligro eso, que fue con el loco que se alía con el narcotráfico, Noriega, y se hace agente del M-19 y puente del narcotráfico mexicano con Colombia, etc. Pablo Escobar también. Con Pablo Escobar también. Exactamente. Entonces decían, vamos a salir de este hombre. Y lo saca, que no te bajes. Entonces le zamparon una operación de 2-3 días y liquidaron aquel fenómeno. Si tú vas a dar un golpe como el que se dio en Panamá, tienes que saber que hay muchas diferencias. Este es un estado que data de 1820-30, que es una república de 1 millón de kilómetros cuadrados, que hay unos intercisos sociales fabricados por una economía más o menos compleja. Ya explotó, ya estalló, ya la arruinaron, pero sigue siendo una realidad sociológica muchísimo más compleja que Panamá. Entonces, una intervención yanqui, ya va, pero ¿y cómo se hace? Porque tú no puedes meter una intervención yanqui y aspirar con menos de 100.000 hombres a controlarla. Y además por 10, 15, 20 años. Porque, bueno, quedarían toda clase de bolsones, de insurrectos, así sean pranes, de extrema derecha o de extrema izquierda, sería muy difícil. Entonces, es muy difícil concebir una intervención como en esa Panamá de Torrijos y sobre todo de loquito Noriega. De Noriega, ¿no? En Venezuela los remedios o son nuestros o no son de nadie, y como los nuestros no existen, porque toda la élite política de Caracas, que es la que ha gobernado, y sus agencias locales en Valencia, Barquisimeto, Los Andes, etc., Oriente, todas se fusionaron en torno al caudillismo adeco, copellano y luego entonces chavista degenerado, y sus agentes después con el madurismo
no hay Maduro sin Capriles. Ese es un binomio. No hay Maduro sin la MUD, no hay Chávez sin la MUD, y no hay Chávez Maduro, y no hay Maduro sin la MUD y sin las organizaciones estas que crearon para garantizar el remachar esa élite política de manganzones y ladrones, todos. Bueno, y en esa estamos. ¿Cómo salir de esa peste? Mientras tanto, Estados Unidos andaba en otras. Claro, Estados Unidos andaba en sus guerras en Extremo Oriente, primero en los años 60, 50, 60, después en su guerra del Medio Oriente. No se ocupó de aquello. Un poco se ocupó cuando Reagan, que hicieron dos operaciones clave, la de Kissinger allá en Chile para desalojar el socialismo allendista, que era chavismo, prechavismo, llamémoslo así, con el expropiese por delante, bueno, y una vigencia pues del colectivismo marxista típico. Y luego acá en Nicaragua, que bueno, resolvieron aislar la revolución nicaragüense con aquella operación de los contras, etcétera, ¿no? Eso fue bajo Reagan, pero después incluso hubo una cierta vuelta a realidades, déjenlo quieto. Y entonces fue la época del chavismo, del lulismo en Brasil, del kirchnerismo en, ¿cómo se llama acá en Argentina? De la vuelta incluso a los socialistas, pero adesentados de Chile, partidarios de ahí poquito a poco, como la Bachelet y aquel, ¿cómo se llama? Sí, Lula da Silva y un grupo también toda esa peste, en Bolivia también. Pues, que por cierto ha vuelto, ¿no? Ha vuelto nuevamente claro, Bolivia. Es el viejo vicio de querer vivir sin trabajar. Es el viejo vicio de robarse los dineros públicos como fuente primigenia de acumulación, en lugar de una dura labor de empresario durante 10, 20 años para hacerte una pequeña fortuna, más vale una candidatura a alcalde y robarse los reales del municipio. Eso es lo que es la visión lógica de todo arribista y de todo depredador clásico de la política en América Latina. ¿Cómo ves, Alberto, la relación de Colombia con Venezuela o viceversa? La situación el problema de Colombia es que tiene una clase política de un nivel de cobardía único, que lo ejemplifica muy bien este señor Duque, que, bueno, lo designó prácticamente Uribe, pero no sé, Uribe tiene 10 dedos, pero hay uno que es un dedo podrido con el que designa a sus sucesores. Primero puso al Santos, ese que es un agente de Castro, de la guerrilla, y después pone a este señor que, caramba, qué equivocación tan grande. Es un gallina. El señor Uribe, el señor Duque, es otro gallina. Es que Iván Duque, caramba. ¿Cómo serán de impresentables los chavistas y los maduristas? No se entienden con Duque, que ha sido su cómplice todos estos años. El problema es que Duque arrima la brasa para la MUD y para el Leopoldito y tal, que es su gran amigo, como alumnos de Soro, que son ambos, ¿no? Entonces, aspiraría a ver unas buenas relaciones con el chavismo. Pero Colombia ha sido una víctima directa del chavismo. Y bueno, y si no se han dado cuenta ellos, ¿quién se va a dar cuenta? Ahí tienen esa bomba de tiempo que le deja el chavismo con esa FARC y ese ELN usando el territorio venezolano para volver en otra oleada guerrillera de matanchinas internas en Colombia que haga inviable el Estado colombiano. Pero al fin y al cabo ya no sé qué les pasa a esa gente. Pudiendo ser tan distinto, digo, al mismo tiempo, ¿no? Hace poco, ahora como se está viviendo en la frontera, la situación de las trochas, ya el puente internacional está cerrado, ya no hay un paso libre de la vía del puente internacional, Simón Bolívar. ¿Ya? Entonces, claro, aquí se presta mucho esto para la misma corrupción que hemos hablado de un comienzo, la gran matraca, digámoslo de esa manera, en el paso por las trochas, por los caminos verdes que tiene que pasar el venezolano de a pie. Incluso Leopoldo pasó hace poco por ahí también, ¿no? Acompañado muy bien. Te consta. No, chico, ese salió un avión directo a Curazao. Sí. Después fue a Colombia ahora. Sí. Bueno, entonces la realidad que se está viviendo en la actualidad en la frontera colombo-venezolana, de mucha corrupción también, del paso por las trochas, del narcotráfico, de todo lo que se refiere al hecho de que Venezuela antes se llevaban la gasolina venezolana para Colombia y ahora es todo lo contrario, a un precio exorbitante. La gasolina colombiana es la que
supuestamente el venezolano se queja por la calidad de la gasolina, que no es como la venezolana, pero la destrucción de PDVSA, definitivamente de esa infraestructura que tenía en nuestro país para ser uno de los productores de petróleo, ahora destruido. ¿Cómo ves la situación esta, políticamente hablando, Alberto, la situación por ejemplo, de la destrucción de PDVSA, wow, que ha sido fatal para la economía venezolana, ¿no? Para los venezolanos. Era la columna vertebral de esa economía petrolera y la acabaron. Sí, y entonces queda un cuerpo económico y social. Hay un término muy pueblerino, no sé si tú lo has oído alguna vez, es mangurrillado, decía. Una persona mangurrillada es sin columna, sin vértebra, sin sostén, sin eje de sostenimiento. Pues bien, el Estado venezolano quedó desmembrado económicamente con la pérdida de su economía petrolera, pero también acabó la economía agraria, ganadera, cafetalera, la economía, exacto, qué sé yo, mineral. Está a punto de terminarse también el ciclo del arco minero depredado masivamente por el pranato militar y el pranato amponil de las FARC colombianas y del ELN, que controlan allí con las mafias carcelarias toda la minería y el arco minero, y la mafia del gobierno con sus generales y sus coroneles allí cuidándole. Hasta Zapatero tiene una mina por ahí, Piedad Córdoba tiene otra, la FARC y el ELN. Mira, de verdad, el destino de Venezuela yo no lo imagino más trágico, porque ya de dónde más van a robar. O sea, muy bien, ya lograron el sumum de la felicidad posible para la casta de malandrines que dirige el país. Ellos son 1, 2, 3% de Venezuela que usufructúa sus tiendas de exquisiteces, sus restaurantes full, sus, ¿cómo se llama? Sus bodegones, sus aviones privados, sus redes de distribución de gasolina interna, siempre pendiente el coronel tal, dueño de la bomba tal, para hacerles llegar a 100, $200 su tanque completo. Es decir, esa Venezuela de jauja para esa élite gobernante y económicamente solvente que quedó, solvente no porque tengan ninguna solvencia moral, sino solvente, digo yo, con poder adquisitivo suficiente para mantener un alto estándar de vida. Bueno, ese es un estado de ellos. Esa es una nación de ellos y de la cual fue excluida 9 de cada 10 venezolanos. 5 millones, de los cuales 6 millones están fuera del país ya, pasando roncha en el mundo entero. Y entonces los 25 millones que quedan allá, bueno, ahora, viendo a espectadores. ¿Qué de la comunidad? ¿Qué de la comunidad, de la supuesta, o digamos, entre comillas, comunidad internacional que supuestamente está apoyando a Guaidó? ¿Cómo está viendo Alberto esta situación ya de otro punto de vista? Ya donde está Alberto, ¿no? En esta situación donde prácticamente vemos que ni para adelante ni para atrás, ¿no? Se quedó eso estancado allí para tristeza de todos nosotros los venezolanos. Bueno, lo único responsable de eso somos nosotros, ¿eh? Sí. Nosotros resolvimos que habría que cambiar a Maduro y a Chávez. Bueno, Chávez fue la naturaleza que se lo llevó, pero, o dicen que Castro, no sé. Sí, se habla de eso también. Nosotros entonces optamos por poner a Chávez, poner a Maduro, o lo que es igual, dejar a Chávez y dejar a Maduro, y anteponerle a Guaidó. Pues, ¿bien? Carajo, ¿qué puede significar eso para ese pobre país? ¿No? Bueno, entonces ya está agonizando el tal Guaidó, y qué bien, más Maduro dirán. Ya va. Esa es nuestra tarea de venezolanos, que es la que hemos fallado. Hemos dejado ser dirigidos por lo más descalificado, lo más superficial y lo más irresponsable en la conducción de todo un país que ha quedado en manos de estos manganzones, del gobierno y de la MUD. Ahora, ¿qué es lo que viene? Interesante, mi amigo, lo que podamos recoger como herencia histórica. El ajedrez político de Venezuela. Bueno, en el ajedrez nosotros estamos manejando el mito de que podía ser viable para Venezuela una negociación, diálogo y acuerdo. Esa es una estupidez completa. Eso es chavismo con otro nombre. Bueno, y la última que está proponiendo Leopoldito, el emigrado Leopoldito, es para montar precisamente un gobierno como aquel de la Chamorro, donde la Chamorro gobernaba, pero el sandinismo seguía con todo el poder
militar y económico, etcétera, heredado de la piñata sandinista. Hay una piñata chavista que ellos querrán conservar, sus enormes fortunas, sus cuentas bancarias, las casas que se cogieron, las cuentas que se cogieron, los bancos que se cogieron, todo lo que se cogieron, ellos aspirarán a legalizarlo. Guaidó y Leopoldito le garantizan eso y entonces en esa siguen, pues tratando de viabilizar ese gobierno. El baile se los echa a perder, un cambio de naturaleza en el régimen político de Estados Unidos. Que Estados Unidos estima, pasados los primeros 4 años del señor Trump, en los cuales apostó 3 allí de cierta claridad mental a que había que desenganchar a fondo del régimen madurista y desenganchó, solo que no se enganchó con una perspectiva de liquidarlo rápidamente, sino también apostando a la negociación y diálogo, que era la tesis oficial del Departamento de Estado de los últimos 21 años. Porque el Departamento de Estado tiene 21 años tratando de convencer al chavismo de que tendría que negociar, bueno, reducir sus apetencias, sus agallas, su vorágine de robo y de saqueo y de merma de libertades. Y bueno, eso no pudieron esos 21 años. Ahora, Estados Unidos dirá, bueno, ustedes son los responsables, los que no hicieron lo posible para hacer aquello, ¿no? Bueno, qué casualidad, Alberto, si tú piensas un poco de aquellas palabras que decía Chávez en un entonces, decía hasta el 2021. Usted te acuerda, ¿no? 2021. Es capaz de tener razón. Entonces. Sí, exactamente, 2021. Da la casualidad que estamos ya en el 2021, a solo escasos días del 2021. Eso es importante, los días que queden. Exacto. Es importante, te lo digo, porque yo estoy convencido que Estados Unidos deberá intervenir en Venezuela. No con una fuerza expedicionaria, ni una invasión, ni nada por el estilo, sino quizás unos oportunos drones que tendrían que aparecer en el cielo venezolano algún día de esto, y ni siquiera liquidar a todos, sino liquidar a algunos representantes de esa pestilente clase política. No sé qué es peor, si lo de la MUD o del gobierno, para poder viabilizar otra etapa política de Venezuela. Se ve como una película esa de Hollywood, ¿no? De Hollywood. Se ve también, o sea, hablemos un poco del ajedrez imaginario, ¿no? También vemos también Osama Bin Laden, cuando llegaron los drones, allí llegaron los servicios especiales, entraron a su mansión, a su casa. Okay. Los SEAL. Exacto. Entonces vivimos una realidad o una fantasía los venezolanos de que primero Estados Unidos nos rescate, tipo película de Hollywood, tipo Rambo, ¿no? Que llega y salva a Venezuela de esta catástrofe que estamos viviendo. Ahora, ¿hasta qué punto le pueda doler a Venezuela, perdón, a Estados Unidos, le pueda doler lo que está pasando en Venezuela? Porque puede pasar... Mira, no le duele. No le duele lo que está pasando con Cuba. No le duele nuestra suerte, le duele la de ellos. La de ellos, exactamente. Y si tú ves bien, este es un test que yo le pongo a los amigos que no me creen las cosas que le digo. Nómbrame un país que no sea Venezuela, y por entonces te estoy dando la respuesta por anticipada. Nómbrame un país donde estén todos los enemigos de Estados Unidos juntos y que actúen contra Estados Unidos. Desde la tímida intervención rusa de Putin, Xi Jinping, los Castro, las guerrillas colombianas, los ayatolas de Irán, las mafias rusas y bielorrusias, los carteles de la droga de la FARC y de Sinaloa y todos los carteles habidos por haber. Dios mío, ¿quién falta? Las guerrillas del Medio Oriente, las guerrillas fundamentalistas islámicas, toda la plaga del mundo está concentrada en Venezuela. Y chicos, Estados Unidos puede llamarle la atención, pero ¿qué es lo que pasa en ese país donde estos carajos solo reúnen a los enemigos nuestros que quieren hasta montar bases de misiles en Venezuela, como los ayatolas? Ojo, que no llegan a Miami, pero pueden llegar a Bogotá, y entonces debería Colombia tomar... El problema es la cobardía de esa clase política colombiana, te decía, como para... Tú no puedes hablar mucho, porque estás en Cúcuta. Un apoyo, ¿no? A falta de apoyo, ¿no? Digámoslo. Está prohibido que tú te pronuncies sobre esto porque estás en Bogotá. Tú no puedes hablar mal de tu anfitrión. Estás en Cúcuta. Entonces, mira, la verdad es que no hay en el mundo otro país donde se hayan reunido todas las plagas beligerantes contra los Estados Unidos. Este tipo quiere emancipar a Estados Unidos de las presiones extranjeras, de las intervenciones extranjeras,
porque ha surgido un sano nacionalismo patriota de la parte de Bush, de Trump, y bien, él tendrá que ver que hay unos tipos allí que son un nido de ratas, de todas las ratas del planeta que conspiran contra la estabilidad de la seguridad hemisférica y particularmente norteamericana. Entonces tenderán a creer que es necesario borrar a esta gente y los van a borrar. Yo estoy convencido de eso. Ahora, ¿qué es lo que se pone allí? Anda tú a saber. Porque si tú echaras con Baigón, un chorro ahí en Miraflores y en Fuerte Tiuna y tal, y otro allí en algunas residencias del este para que no surjan los hongos estos de la MUT, tienes un problema, que te queda la anarquía. Sí, sí. Ajá. Entonces, ¿quién puede dirigir esa anarquía? ¿Quién puede poner orden? Es allí donde te impresionará o me tomarás como, no sé, un audaz, yo te digo. Existimos personas, yo me anoto entre ellas, que somos capaces de idear un plan de recuperación en base a autoridad y orden, ley y orden, para rescatar el Estado venezolano o reconstruirlo desde sus cimientos y constituir una economía capitalista de fronteras abiertas, de libertades irrestrictas, de defensa irrestricta de la propiedad, que además sea partidaria pero absolutamente directa de una nueva moral defensora del derecho de los no nacidos, defensora de las tradiciones cristianas, defensores de todo lo que implique la moral pública, la persecución a la corrupción, la persecución al malandraje de los partidos políticos, del clientelismo político depredador de los bienes públicos, electoralmente solvente al cabo de algunos años, cuando tengamos una nueva cédula de identidad de verdad de venezolanos y un pasaporte de venezolanos que no pueden ser otorgados, esos pasaportes a colonias de centenares de miles de malandros cubanos, castristas, perdón, de la FARC, de los chinos, etcétera, de los rusos, bielorrusos, de los bichos estos de Irán, etcétera. Bueno, esa nueva cédula de identidad, esa nueva identidad, para resumirlo en la fórmula de la cédula, tiene que ser la de una dirección de Estado que reivindique el derecho a ser un Estado soberano y una nación realmente existente, aliada de Occidente y particularmente de Estados Unidos, para ver si el resto de la mancomunidad hispanista de América del Sur constituimos una entidad que resurja de sus cenizas las mejores intenciones de esa cultura hispánica nuestra, y que solo puede tener un aliado en los que defiendan con nosotros los mismos principios comunes de las tradiciones cristianas. Por eso puse a Trump como baluarte de ese. Ahora, ¿cómo ves a Biden, no? Ahora ver a Biden, ¿no? Ya virtual presidente, ¿no? De Estados Unidos. No ¿Qué pasó con Biden? No es ¿Qué es Biden? Biden, o sea, ese no va para el baile. No va para el baile. Biden no va para el baile. No va para el baile. No hay una alternativa Biden se va a quedar en su casa y creo que no va preso porque, ¿cómo se llama? Porque ya tiene sus añitos encima, ¿no? Exacto. Y ahora es que los viejitos los consideran mucho. Pero lo mucho bidenista o bidenero se va a ir preso, ¿eh? Ahí hicieron un fraude masivo, amigo Rey. No se equivoque. O sea que lo que dice Trump tiene sus basamentos entonces, porque básicamente eso fue lo que él, incluso antes, él estuvo pensando en el manejo, porque hubo una gran cantidad de votación que era virtual, ¿no? Que era por internet, que la gente votaba. Era votación, era un fraude montado. Ajá. Previsto. Y él lo denunció con tiempo desde el año 18. Sí, me acuerdo. Supuso la intervención de potencias extranjeras, la hubo. Las máquinas, efectivamente, las máquinas de dominio de Smartmatic son máquinas manejadas desde afuera, hackeables y adulteradoras, como ya hay. Bueno, ya pasó en Venezuela. Así, ¿eh? Venezuela pasó lo mismo, ¿no? Favor. Venezuela montó eso. Claro, se montó eso. No, mira, yo no sé cómo está tu público informado o no con la dictadura mediática que existe a nivel mundial, de todos los medios norteamericanos contra Trump y las redes sociales censuradas, el YouTube, el Facebook, todo. Hay que hablar con prudencia ahora. Yo no sé, que me eliminen, ya no me pueden eliminar de más sitio, pero ojalá de todas maneras, de todas maneras. Mira, Trump ganó las elecciones. Te voy a decir una simple cifra. Ajá. El señor Obama
ganó en 700 y pico de lo que llaman los condados, ¿no? Sí, 700 y pico de condados. Hillary Clinton incluso también. Creo que hubo algo parecido. Trump ganó en 2.700 condados. Eso es verificable. Sí. El fraude de ellos lo concentraron en, no sé, 40, 50 grandes condados muy superpoblados que entonces permitieron toda aquella marramuncia de maquinarias del Partido Demócrata dispuestas a delinquir. Y eso fue lo que hicieron, delinquir. Bueno, se van a envainar porque todo eso tiene cabeza visible y van a ir presos. Esto termina con presos. Hay factura, Alberto, hay factura allí. Seguramente. Claro. Sí. Ahora, entonces, para resumir todo. Parte, ¿no? Analicemos esa parte, sí. Que viene un cambio de etapa en los Estados Unidos. Viene un régimen, un segundo gobierno de Trump, donde se hará visible o será visible un cambio de óptica hacia el hemisferio, donde Trump va a tomar, seguramente necesita tomar las banderas de ser desde el Departamento de Estado norteamericano garante de las libertades políticas y de la eliminación de regímenes fraudulentos, como el castrismo en Cuba, el sandinismo en Nicaragua, el peronismo delincuente argentino. Yo no hablo del peronismo histórico y, digamos, históricamente solvente. Hablo de los chilenos ya acorralando al derechista cobarde de Piñera. Hablo de hacer inviable un triunfo de Petros en Colombia. Es decir, hay una especie de nueva óptica de Estados Unidos. Bueno, México, que deberá imponerse. México también, que en México pasó lo... México. Okay. Solo que México es de mira, a mí no me toque, porque es tal la corrupción histórica de la clase política mexicana fusionada con el narcotráfico, que es difícil. Incluso hasta las propias excepciones del llamado Partido Nacional de Fox y del otro Calderón, fue tal la corrupción que rápidamente se los tragó vivo aquello. ¿No? Es que el problema nuestro es complicado. Latinoamericano, digámoslo, latinoamericano. Sí. El estado del partido, cuando son partidos que representan clientelas de depredadores de bienes públicos, chicos, es muy poco lo que se puede salvar y por supuesto las consecuencias las paga el pueblo pobre. Entonces, ahí está que en Argentina también. También, con el peronismo, así es. Exacto. Y la gente esta del que no era peronista, que acaba de salir. Sí, kirchnerismo y el otro. Sí. Macri. No fue un gobierno de milagros económicos ni nada por el estilo. Un gobierno de cómplices también, de fortunas mal habidas, etc. Resultado, mi amigo, estamos peor de lo que la gente se imagina, pero hay luz al final del túnel. Tiene que haberlo. El imperio que va a influenciar esta etapa de la reconstrucción de Estados-nación, los llamados patriotas del mundo, contrarios a la ideología del globalismo de Obama, de los Clinton, del globalismo de Biden, el globalismo de los partidos socialistas europeos, el globalismo de la MUD, esa propuesta boba, delincuente, de estas propuestas políticas absolutamente carentes de vertebración moral para defender los derechos de los humildes, de los no nacidos, por ejemplo, estos abortistas, feministas, ladrones de pacotilla, antipatriotas. Esta gente va a pasar en la historia. Claro, y hay una regeneración moral de muchas sociedades. Y nosotros aspiramos a estar, chicos, en la primera etapa de esa regeneración política y moral. Deberá haber un nuevo Estado de Venezuela, un Estado de república con separación de poderes, con verdadero sufragio soberano de la población que vota por gente realmente honorable. Deberemos restituir las bases mismas de la democracia republicana. Una gran lección que ha tenido el pueblo venezolano. Ha tenido un sufrimiento, tiene un sufrimiento en la actualidad, y ha tenido una lección como cuando le pegan al niño para que se porte bien, pues. O sea, el pueblo venezolano definitivamente ya ha madurado bastante y ha sufrido bastante con esta situación de, valga la redundancia, un mal maduro que existe ahora, que todos lo conocemos, que ha llegado prácticamente a destruir a nuestro país con toda
esa camaradería de pocas personas, porque es lo que tú dijiste, el 2%, el 1%, el 0, tanto por ciento, es lo que está gobernando a nuestro país, a Venezuela. Ahora, todos los venezolanos estamos en una posición donde incluso podemos llegar a negociar, incluso a pedir, que es lo que se pensó de Guaidó, ¿no? Que iba a llegar con un acuerdo pues, para poder resolver esta situación de una vez por todas, cosa que no pasó. Y ahora estamos en una situación de, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? En cuanto a lo que estás manejando, Repúblico, háblanos un poco de esto, de este movimiento. Repúblico es una propuesta teórico-política de rescatar la tradición, en el mejor sentido del término, rescatar las tradiciones de las luchas por las libertades políticas, por las, digamos, conquistas de la igualdad ante la ley, que eso es una cuestión absolutamente... No es igualitarismo, o sea, nosotros no queremos una revolución de igualitaristas, de socialistas, no. Nosotros queremos una revolución que nos haga iguales ante la ley. Eso supone entonces el reconocimiento de méritos individuales, de desigualdades normales entre los seres humanos, que sin embargo se hacen iguales ante una ley que sea común para todos y que no haya derecho a violar esa ley de todos. Eso es lo que nos hace iguales, no las diferencias sociales. Ahora, al propio tiempo, deberá haber una economía que garantice el acceso a la propiedad de todo aquel que haga méritos para ser propietario y digamos, segregar y liquidar todo aquel depredador de propiedades, todo aquel que se la pase de vivo y crea que tiene derecho a arrebatarle a otro su propiedad. Tiene que ser una economía muy competitiva, muy abierta a la economía mundial. Y los principios, de libre circulación incluso los principios que se perdieron, los principios, o sea, de los valores, los valores que se ha perdido el venezolano, que era vivo, que no importa, o sea, pensamientos negativos que han influido y se ve la realidad del venezolano, de Maduro, de Diosdado Cabello, de toda su camaradería, de personas que han llegado con una mentalidad de aprovecharse del patrimonio de los venezolanos, que eso nos pertenece a todos, ¿no? Y apoderarse y mal gobernar, mal dirigir a un país y llevarlo a la catástrofe que estamos viviendo actualmente. Entonces, hay remedios tan sencillos que, por ejemplo, la moneda tiene que ser una moneda que quede garantizada automáticamente, que no será usada para poner un impuesto a la mayoría de la población por la vía de la inflación, para mantener los vagos de las clientelas políticas dueñas del Estado. Entonces quizá haya que eliminar el Banco Central e ir a una economía que se base en una moneda confiable, de que compre sueldos, que pague sueldos y salarios y compre productos al precio real que dé la competitividad. ¿Y qué significa eso? La abundancia de productos, que como es absolutamente libre la circulación de mercancías y personas, bueno, haya de todo al precio que toque pagar. ¿Y cuál es el precio del trabajo? Bueno, el que toque pagar para una economía abierta donde no hay ni sindicaleros, ni mafias protegidas del Estado, ni partidos políticos, ni sindicatos pulpos allí que controlan el ingreso al trabajo. No, es otra economía. Es basada en horas, basada no en esas contrataciones colectivas absolutamente abusivas que arruinan al pequeño y mediano productor. No puede ser el ventajismo de las tutelas bancarias que arruinan a los que no sean de la familia propietaria del banco o de los haberes mal habidos de ese banco. Es otro diseño, es un diseño de libertades, y la libertad cuesta el riesgo de los que queremos vivir en esas libertades. Entonces, no hay superioridad de un grupo social preestablecido. Hay la libertad y la igualdad de todos ante la ley. Y hay sobre todo una economía de libre circulación. Tú tienes que olvidarte las alcabalas internas, por ejemplo. Si somos una sola república, es la matraca la que domina en los benditos policíacos, todo eso de cada una de las...
está bien, tú. No, es que el AMPA hay que tener, no. Con la excusa del AMPA no me vengas a montar un AMPA ahora mayor. Los 35, los 30 millones que piden por la cabeza de Maduro, los 25 que piden por Diosdado, o sea, así es. Esto fue, ok, en el gobierno de Trump, ¿verdad? Ok, se estipuló eso y este es el precio por estos dos ciudadanos venezolanos. Que por cierto dicen que uno de ellos no es venezolano, ¿no? No sé qué sabes tú de esto. Maduro. De Cúcuta. Maduro es de ahí, de Villa del Rosario. De Villa del Rosario. Mira, ahora, esto va bien. Por primera vez lo veo bien. No como decía Guaidó, vamos bien. Esto va bien porque esto se acerca al final. Y tú puedes decirme, yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Yo venía creyendo que aquello se había agotado. Lo que no creía era que fuésemos tan reincidentes en el suicidio que seguíamos cometiendo, manteniendo una clase política de haraganes y depredadores de estos muderos, que ahora se atrincheraron en Washington también, con el Beto y el Leopoldito y los Capelitos y toda esa entusa que ahora son socios de Maduro en las negociaciones internacionales y tal para cogerse los reales de la deuda, los haberes de PDVSA en el extranjero. Eso hay que liquidar toda esa... Es más, todos ellos serán enjuiciados, ¿eh? No crean que sí, eso de lesa humanidad y todo ese tipo de situaciones, eso no prescribe, ¿no? Eso no prescribe, así es. Sí. Entonces, amigo Reni, esto va bien porque esto se acerca al final. Sí. Y por eso hay que hacerle fuerza, si es que necesita, hacerle fuerza al segundo gobierno de Trump, que tiene que empezar por una limpieza profunda, un raspado de la diplomacia complaciente, globalista que imperó en el Departamento de Estado y que mantuvo allí a los cómplices de Maduro y a los cómplices de la MUD en la última etapa. Esto va a cambiar y aspiramos entonces que otros políticos distintos a todos estos por fin puedan ser conocidos, que programas como los de Radio Internauta sean muy conocidos en el país, no la peste esta de Globovisión y Venevisión y Televenta. Así que póngase usted en una plataforma mediática para oírlo por millones. Sí, sin duda que al perder la libertad de expresión el venezolano, esto también ha originado pues esta debacle, esta situación misma que estamos viviendo y ese rescate de la libertad de expresión que es lo que aspiramos todos los periodistas, los que estamos fuera del país, los que mismos están dentro. No creas tú que los que están dentro del país están pasando roncha. Están pasando roncha. Y los que estamos fuera estamos sufriendo también obviamente porque no podemos poder ayudar de una manera u otra a los venezolanos de a pie, al venezolano que está acá, ¿verdad? En nuestro país. ¿Viste por qué es importante que hiciera la primera aclaratoria? Eso de empresario... Tiene su connotación. Arruinado, te digo. Exactamente. Bueno, eso estás haciendo mella en cuanto al político también, ¿no? Porque si tú ves la situación, ¿cómo es un político en Venezuela? O sea, ¿cómo ves tú un político en Venezuela? Un periodista en Venezuela, por ejemplo. Hoy en día, si tú ves un periodista en Venezuela, ¿qué? O sea, alguna mordaza. ¿Un político qué también? El político también está amordazado también, el que tiene diferencias con la actualidad política que está viviendo, el gobierno fascista que estamos viviendo en estos momentos. ¿Cómo podemos nosotros lograr de una u otra manera esos venezolanos que están allá todavía y los que estamos fuera podamos unir fuerzas para arreglar las cosas en nuestro país? Sí, solo que el punto de partida es una ayuda internacional significativa y precisa. Un aparato político-militar, un aparato de inteligencia. ¿Por qué Guaidó no lo hizo? O sea, ¿por qué Guaidó no puso paso firme en esa situación que nosotros pensábamos que Guaidó iba a ser la persona que iba a orquestar esa situación política que necesitaba nuestro país? ¿Cómo ve Alberto esto? O sea, ¿se vendió al mejor postor? ¿Hubo negocio o qué? No, si hubieras conocido desde antes las gestiones de la Asamblea Nacional, primer presidente... ¿cómo se llama? Ramos Ayub. Segundo presidente, Borges. Tercer presidente, ¿cómo se llama? El de pelo blanco, el Zulia. Sí, claro que fue gobernador también. No, Cuarto presidente, Guaidó. Si hubieras visto las ejecutorias
de la Comisión de Contraloría descubriría la raíz pestilente de esta clase política. Todos los negociados del chavismo pasaron de alguna manera por perdones y vista gorda, vista a otro lado de la Comisión de Contraloría. Y Guaidó también estuvo allí. Y el tal Guevarita y el otro y el, ¿cómo se llama? Sí, y Ramos Alú, fíjate que Ramos Alú cambió la estrategia. Los retratos de Chávez, no es lo único que soy yo. Sí. Un payaso, no, un payaso chico, más. Son venales. Una marioneta, se dice también eso, entonces, ¿no? Esa clase política te la regalo. Eso es político de a tres por locha, ¿entiendes? Y eso como van a la historia, eso da tristeza a la historia, ir a la historia con esos... O sea, hay pocas personas honorables, las había, yo no voy a negar que existía algunas personas honorables. El problema es que al permanecer allí ya se quedaron como en el montón de lo que había allí, y lo que había allí era corruptelas y complacencias y cobardías de todas clases. Es muy fácil, usted que está en el exterior habla mal de nosotros, que es lo que han hecho ustedes que merezca la pena recordarles y envidiarles, tuvieron el privilegio de estar allí, ¿no, chico? Si tú saliste ahí para Cúcuta, chico, para irte por un burdel, ¿entiendes? A emborracharte y a que mataran a tu amigo allí en, no sé, con droga, tú te fuiste de allí para armar pleitos en los bares de Cúcuta. Tú sabes de quién estoy hablando. A mí no me gusta nombrar a la gente, pero tú tuviste en un hotel 5 estrellas 6 meses, mientras había unos pobres diablos que no podían pagar ni una pensión, o a trabajar por un bicharraco que te ¿cómo se llama? Que te pagaba por preparar acciones de sabotaje y que de la oposición cuando eras del gobierno. O sea, hay toda clase de bicharracos, chicos, en esa posición. En cuanto al circo político venezolano, porque ya ha sido un círculo, ¿te acuerdas cuando hubo aquí en la frontera ese evento musical que estuvo una serie de artistas internacionales? Sí, un concierto ahí. Un concierto allí, una cosa. Sigue siendo un parapeto, ¿no? Un circo, parte del circo, Alberto. Sí, solo que fue un circo que tuvo muchos patrocinantes y entonces daba la impresión de que fueron realmente gente de mucha buena fe. No, ahí habían cobardes de todas clases. La fotografía. Yo creo, por ejemplo, que si Estados Unidos apostó a algo en esa frontera en esos días, los tales del Grupo de Lima y particularmente el gobierno colombiano se chorreó. ¿Tú sabías eso? Sí, se orinaron en los pantalones. Vamos a decirlo de esa manera. Como que habían agentes norteamericanos y toda esa pulular de logreros y de... O les quedó grande el teatro. Ahí andaba, ¿cómo se llama? ¿Qué? Ismael García contando las cajas de la ayuda humanitaria en un gran galpón ahí. Sí, recuerdo eso. Ahí había de todo. Sí, un teatro. Realmente que se jugó mucho. Ahora, se jugó un poquito o bastante, mucho con las esperanzas de los venezolanos, definitivamente, en ese momento. Lo que costó en términos de desmoralización colectiva es muy fuerte. Sí. Se ha vivido, se ha sufrido, y en los actuales momentos por lo menos hay una gran realidad que el venezolano ha madurado, ya tiene los pies puestos sobre la tierra, sobre lo que está pasando realmente en Venezuela. No sé si tú te acuerdas que todavía existía aquel entusiasmo de muchos chavistas, de los de a pie chavistas, digámoslo, no los políticos, ¿no? Los de a pie chavistas que apoyaban aquella supuesta revolución que iba a ser supuestamente la salvación de nuestro país, que fue todo lo contrario, pero que hoy en día están en nuestro país con los pies en el piso, como pisando tierra, como diciendo, ya sé dónde estoy, ya sé cuál es la realidad. Porque son víctimas. Víctimas, exacto. Eso está igual como cuando se viola, hay una violación o un problema, y entonces de repente ya la persona se da cuenta de la gran realidad que se vivió, que es lo que está pasando ahora. El venezolano ya ha visto cómo se ha comido de la basura, eso también se vivió mucho. Yo me acuerdo Jorge Ramos, ¿no? ¿Te acuerdas la vez que Jorge Ramos llegó a Venezuela y entrevistó a Maduro, y Maduro prácticamente le cerró el micrófono, lo detuvieron, lo mantuvieron por ahí? Prácticamente ahí se vivió realmente ante las cámaras del mundo
cómo el venezolano también estaba comiendo de la basura, cosas que querían tapar el régimen, ¿no? Entonces, todas estas cosas el venezolano, con la situación ya de que definitivamente olvidó su pasado, cuando el pueblo, la gente olvida el pasado, pierde la razón de lo que fue su historia, pues tiende a repetirla, ¿no? Que es lo que pudo haber pasado en Venezuela también. Repetir una historia, pero peor, ¿no? Porque, o sea, si vamos a hablar de las dictaduras venezolanas del pasado, fueron también niños de pecho, también. O sea, niños de pecho, también, igualmente. O sea, niños de pecho en el sentido de la gran destrucción que ha tenido nuestro país por parte de esta gente que ha llegado a destruir, pues, los cimientos que pudieron haberse hecho durante tantos años. Se perdió la identidad, definitivamente. La gente perdió la identidad, perdimos nuestra esencia, perdimos realmente cuál era el norte político de nuestro país. Hubo mucho desconocimiento, de lo que se refiere a que no conocíamos realmente nuestro pasado y cometimos un error. Digámoslo que generalizando, muchos votaron por Chávez en ese momento y que, bueno, aquí están las consecuencias, están los resultados que hemos vivido y vivimos actualmente. Bueno, Reni, bienvenido a los repúblicos entonces, tú. Sí, aquí estamos definitivamente los que queremos salvar a nuestro país. Es una corriente abierta, no es un partido, es una corriente de opinión absolutamente libre. Aquí hay gente que podemos tener muchos matices entre nosotros, pero lo que queremos es eso, lo que tú acabas de decir, exactamente eso. ¿Para qué vamos a ponerle un mote, digamos, de diferenciación si no tenemos? Tenemos un mote, un diseño común del país que perdimos, del país que quisiéramos reconstruir sobre los mejores valores posibles, de un sistema de alianzas completamente distinto a esta mugre de todas las totalitarismos y socialismos fracasados del mundo. Quisiéramos volver a ser una nación con libertades fundamentales, y vimos que aquellos que administraban nuestras libertades las corrompieron y las usaron para robar y para manipular los medios, para manipular la opinión nacional, los partidos, y sacaron ventaja de todo eso y se hicieron una costra dominante y agente de las peores causas. Nosotros queremos reinventar Venezuela sobre sus mejores tradiciones y creemos que con gente como tú, bueno, difícilmente nos equivocamos porque estamos entre los parámetros, pero hay que buscar, de la gente de buena voluntad. Alberto, pero hay que buscar también el verdadero apoyo internacional, el verdadero. O sea, no el apoyo enmascarado, el apoyo... No. El único que yo conozco es el de Trump. Él no sabe que debe ayudarnos, pero tendrá que ayudarnos. Exactamente. Tiene que, o sea, pero ahí está influyendo mucho realmente el liderazgo venezolano. O sea, hace falta un movimiento el liderazgo tramposo, criminal y hace falta un movimiento de todos los delitos. Sí, es el que está influyendo todavía. Y aspiramos a convencer al señor Trump, apenas descubra que parte del tinglado de fracasos de Estados Unidos que viene padeciendo los retrocesos tienen, entre otros, los moderos y a los chavistas como brazo ejecutor de las alimañas que adversan a los Estados Unidos. Bueno, entonces se sacudirá esta plaga y buscará una nueva alianza con otro tipo de venezolanos que yo creo están en los repúblicos. Estamos llegando casi al final del programa con Alberto Franceschi, un internacionalista político venezolano de proyección internacional, apoyando fuertemente con Repúblico, un movimiento realmente que busca solucionar los problemas de nuestro país, y ya, de hecho, hay bases sólidas. Ya nos ha demostrado en este programa, Alberto, realmente cuál es el norte también que debe tener ese movimiento para buscar soluciones inmediatas y solucionar este problema, este ajedrez de político venezolano, que hay que darle ya el jaque mate para poder lograr un resultado real en este prácticamente 2021 que ya comienza. Háblanos finalmente, Alberto, tu mensaje, ¿cuál es finalmente el mensaje al venezolano, el mensaje al político errado venezolano que ha tenido tantos errores en los últimos años? En resumen, Alberto, danos un mensaje que al pueblo venezolano también, que está escuchando este programa y que quiere de Alberto escuchar, bueno, un mensaje importante para todos ellos. Desconfíen de todos los que han dirigido el país, gobierno y oposición.
Okay. Desconfíen porque ellos son los responsables, gobierno y oposición, de todo este desastre. Abran su mente a nuevas ideas, a nuevos diseños ideológicos, a nuevas arquitecturas teóricas y políticas. En la corriente de los repúblicos es eso, una propuesta de innovación a toda la percepción que podamos tener de nuestra realidad a partir de parámetros distintos a la de los partidos clientelares. Necesitamos un partido de los venezolanos, no para dar un premio en una chamba, en una concejalía, digamos, a los amigos del partido. Queremos una meritocracia, queremos un país donde se elija a la gente en base a credenciales personales y profesionales, no en base a pertenencia de mafias de partidos digamos, sectores de interés en manipulación de determinadas propiedades del Estado o de ventajas del presupuesto en tal o cual rubros, etcétera. Queremos un país para ciudadanos y eso implica ser partidario de un Estado sin dependencia de los partidos políticos. Queremos un país de gente que pueda competir profesionalmente. Necesitamos una nueva educación, necesitamos un nuevo sistema de selección de funcionarios públicos. Tenemos que bajar de los 3 millones de parásitos del Estado a algunos 150, 200 mil venezolanos capaces que nos ayuden en la tarea de administrar una sociedad de entes privados, de privados en la economía, privados en todos los aspectos, menos en educación y salud, que deben estar garantizados por un impuesto único de IVA de 3, 4, 5%, y que quede sobre todo en los estados, con el IVA de cada estado, que sostengan los servicios públicos en cada estado. No debe ser ese centralismo hiper desarrollado de los gobiernos burocráticos al extremo, menos aún de la última etapa del chavismo, que fue, digamos, liquidador de las relativas autonomías regionales. Necesitamos una economía privada masiva, necesitamos una circulación libre de mercancías y personas. Hay que acabar con toda esta permisología perniciosa. 95 de cada 100 permisos tienen que ser anulados y que surja de verdad una sociedad que espontáneamente encuentre su centro de gravedad en los mejores criterios para construir, para diagnosticar, para educar, para cultivar, para importar, para exportar. O sea, esos puntos de nuevos equilibrios son los que dan una economía libre y una sociedad de libertades. Y eso es lo que queremos los repúblicos. Y nuestro centro de gravedad, pues es Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal mercado, nuestra principal sociedad, ¿cómo se llama? Socia de nuestras mismas creencias. No la Norteamérica de Biden, la Norteamérica de Donald Trump, es la que queremos, se lo decimos con absoluta seriedad. Y queremos barrer, que todo... Llegar a barrer, a limpiar. Hay que barrer, hay que barrer. No hay otra. La escoba. Y la primera tarea de barrido que tendrá Trump será el propio Departamento de Estado, acuérdate de mí, para repensar Venezuela, repensar las alianzas, repensar, digamos, nuestras instituciones castrenses, que deben ser reducidas al mínimo y constituir más bien un cuerpo élite de policía compleja y completa, de carabineros que controle todos los asuntos de la convivencia civilizada bajo el imperio de la ley. Eso implica barrer toda esta casta de parásitos, de enriquecidos déspotas que controlan la vida cotidiana de la población en base a privilegios insolentes. Necesitamos otro Estado, necesitamos reconstruir el Estado venezolano. Y ese Estado nuevo tiene que ser un Estado de ciudadanos, para los ciudadanos, no un Estado para burócratas y criminales, como es actualmente el caso. Por supuesto, hay que barrer todas las mafias y los pranatos y, digamos, te voy a decir una cosa que puede asustar a algunos. Tenemos una escasísima población carcelaria de 30.000 malandros y hay 100.000 malandros sueltos. Hay que agarrarlos a todos y meterlos en chirola 5, 15, 20, 30 años. Y entonces tenemos que sanear el cuerpo social. Una generación. Una represión expedita. Una generación de malandros también. Generación malandrera. Una nueva administración de justicia, así es. ¿Qué hay que hacer? Entonces son muchas cosas las que hay que hacer, Remy.
Y para eso necesitamos un nuevo tipo de partido, de régimen y de liderazgo. Y esa peste. Un movimiento nuevo, un movimiento de cambios radicales para mejorar y poner el país en ese norte que se necesita y poner el ajedrez político venezolano y social en su movimiento para que tenga buenos resultados. Bueno, gracias. Así que invitamos a la gente a oír a tu amigo Humberto González. Sí, también. Hay varios compañeros ya de otros enfoques políticos de libertad. Lo vamos a tener también aquí en este programa, por cierto, en Radio Internauta. Bueno. Sí, vamos a tenerlo aquí, Humberto González Briceño. Gracias, Humberto González Briceño. Por cierto, valga el apoyo que nos ha dado también para poder conectarnos con Alberto también, Franceschi. Bueno, Alberto, gracias. Y será bienvenido a esta casa de radiointernauta.com de todo el mundo, donde estamos llevándole a todos esos millones de venezolanos que están afuera y dentro de nuestro país para que oigan un verdadero norte y un verdadero ajedrez político que necesita nuestro país, como lo es Repúblico. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Ok, nos vamos entonces. Gracias. No, olvídense darle a la campanita, a darle siempre el apoyo a radiointernauta.com, suscribiéndote a nuestro canal y siempre estarán ustedes pendientes de personas valiosas como Alberto Franceschi y muchos más venezolanos que están fuera y dentro del país que quieren una verdadera y buena Venezuela que necesitamos y que todos vamos a tener. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Hasta otra oportunidad. Bye. Pronto. Carlos Reni y Radio Internauta presentan Entrevista.